La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala presenta un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Buenos días. La Convención de Iglesias Bautistas de Guatemala agradece su sintonía. Asimismo, nuestra gratitud al socio honorario que hace posible para que este programa pueda salir al aire y todos seamos edificados a través de la palabra del Señor. El título de nuestro mensaje de hoy es Vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y vamos a reflexionar y a meditar a partir del versículo 1 del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Así dice Efesios 4:1. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. El capítulo 4 de esta epístola habla sobre varias doctrinas. Habla acerca de la doctrina de la unidad, de la doctrina de la ética, de la doctrina de la santificación progresiva, de la doctrina de las consecuencias prácticas del propósito de Dios en la vida del cristiano. Y cuando habla de la unidad, se nos dice que la iglesia debe cuidar la unidad generada por el Espíritu Santo. La unidad no la genera ninguna persona, ni siquiera el mismo cuerpo. Es una obra del Espíritu Santo en cada uno de los creyentes y en cada una de las iglesias a las cuales nosotros nos congregamos. Cuando habla de la ética, se va a referir que nosotros, los que tenemos a Jesús en nuestra vida, esto significa que deben producirse cambios en todos los ámbitos de nuestra relación. Y cuando habla de la santificación progresiva, encontramos que como seres humanos nos equivocamos una y otra vez, razón por la cual debemos perseverar en fidelidad en la voluntad de Dios. Y la otra doctrina que se menciona acerca de las consecuencias prácticas del propósito de Dios, esto se hace con relación al destino del hombre. Es decir, lo que tiene que ver en la vida cristiana es cuestión de práctica. La vida cristiana no es una teoría, es algo que debe vivirse permanentemente. La palabra de Dios nos enseña que sin la participación del Espíritu Santo en cualquiera de los ámbitos de la iglesia, en las propias de cada uno, no se podrá vivir de acuerdo con el propósito de Dios. La testarudez de Israel fue señalada por Dios muchas veces. La testarudez y la voluntad humana pueden entorpecer, anular o rechazar la obra del Espíritu Santo. Decíamos que el pueblo de Israel fue un pueblo testarudo, fue un pueblo, como dice la Reina Valera 60, duros de cerviz, es decir, necios en cuanto a su comprensión acerca de lo que Dios quería para ellos. Cualquier interés personalista, un interés caprichoso, un interés que se centra únicamente en uno mismo, nos aleja de la voluntad de Dios y refleja justamente una actitud egoísta. Según el contexto del versículo 1 que leímos, encontramos que algunos cristianos estaban descuidando el propósito de Dios para la vida cristiana. Y el apóstol Pablo entonces les habla acerca de las exigencias del llamamiento que tienen los cristianos, acerca de las exigencias de Dios para cada uno de nosotros hoy. Tanto así que posteriormente en el capítulo 4 o 5, después se va a hablar acerca del código doméstico. Es decir, de los privilegios y las responsabilidades de cada integrante de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, de los que viven en la casa, de los siervos de la casa, todos aquellos que vivían bajo ese techo, en ese mismo lugar, debían tener una conducta que agrade al Señor. Entonces, sin la cooperación del Espíritu Santo, la vida cristiana será débil,
Sin la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas, la vida será carnal, la vida será inmadura. ¿Por qué? Porque se estará excluyendo la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano, que justamente es guiar, no solamente en aquellas cosas que tienen que ver con la vida de la iglesia, sino en cada una de las áreas donde nos desenvolvemos como cristianos, como personas que pertenecemos a una sociedad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Veamos entonces cómo nosotros debemos vivir de acuerdo a este propósito de Dios. Primera enseñanza: vivir de acuerdo al propósito de Dios según Cristo. En el versículo que leíamos nos dice: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego. El apóstol Pablo apela a la voluntad para vivir de acuerdo con el propósito de Dios. La expresión que encontramos en la Reina Valera 60 dice: os ruego. La Reina Valera actualizada Mundo Hispano: os exhorto. Y la Nueva Versión Internacional que leímos recién dice: les ruego. Es decir, el sentido de esta palabra es apelar, es pedir, es animar, es invitar para que los cristianos puedan vivir de acuerdo a ese propósito de Dios, pero según Cristo. Entonces, si consideramos los significados de esta palabra, también se podría incluir las siguientes traducciones: les insisto, les aliento, les infundo ánimo, les suplico, les pido, les animo, les invito. ¿A qué? A vivir de acuerdo a ese propósito de Dios. Y este vivir de acuerdo con el propósito de Dios según Cristo es un deber sagrado, es un deber solemne, donde la voluntad de cada uno de nosotros es fundamental. ¿Por qué nuestra voluntad es fundamental? Porque el Señor no es arbitrario. El Señor no se introduce en nuestras vidas de manera déspota. No se instala déspotamente en nuestras vidas. Tener a Jesús en la vida es un paso de obediencia, es un paso de sumisión personal, sin restricción, para que la obra de Dios en nuestras vidas sea completa, sea benéfica para cada uno de nosotros. Tener a Jesús en nuestras vidas es una bendición. Como decíamos, no solamente tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con la familia, con nuestro trabajo, con todo lo que hacemos. Y este llamado de Dios indica a hacer o dejar de hacer, a obedecer o a desobedecer, recibir o rechazar. Cada uno de nosotros, cada cristiano, es responsable de sus actos y de sus decisiones. La voluntad de Dios es que vivamos esa vida abundante que solo está cuando recibimos a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Dios quiere la vida victoriosa, la vida abundante en nosotros. Ya se nos dice en su palabra qué es lo que tenemos que hacer y dependerá de nosotros. Esta vida en abundancia se vive todos los días, en todos los niveles donde nos desenvolvemos como personas. El propósito de Pablo apela a la comunión con Cristo para vivir de acuerdo a ese propósito de Dios que se establece mediante su palabra. Pablo dice que él era prisionero por la causa del Señor. El encarcelamiento de Pablo no era por ser pendenciero, por ser buscapleitos. Pablo no estaba prisionero por desobediente, por ser una persona desobediente a las leyes civiles que persiguen el bien común. No, Pablo sufría por la causa de Jesús. Pablo sufría por la causa del Evangelio. Pablo estaba prisionero por predicar a Cristo, por tener una conducta diferente a los demás. El apóstol Pablo
era prisionero por predicar a Jesús. Según los relatos que encontramos en el libro de los Hechos, Pablo fue encarcelado generalmente por el celo de los judíos y no tanto por el Imperio Romano. El Imperio Romano más bien protegió y cuidó a Pablo. Claro, los romanos sí persiguieron al cristianismo, pero ya en la época casi finalizando el siglo I, como nos narra Apocalipsis. Pero en este momento la persecución, el encarcelamiento venía más bien por parte de los judíos, por predicar a Cristo, porque lo que él predicaba no condescendía con la religión que los religiosos de la época pretendían imponer en la vida de Pablo. La expresión en el Señor, por esto yo que estoy preso por la causa del Señor les ruego. En el Señor nos habla de una relación vital del apóstol Pablo con el Señor Jesús. Y esta expresión en el Señor es muy parecida a la expresión en Cristo, que aparecen ambas expresiones 164 veces en la epístola del apóstol Pablo. Cuando la vida del creyente está en Cristo, las dificultades se viven desde la perspectiva de la fe, de la confianza y de la certeza que Dios tiene un propósito mucho mayor que lo que nosotros esperamos. Entre Cristo y Pablo había un vínculo de comunión que ninguna persecución ni sufrimiento podía derrumbar. Solo la comunión con el Señor Jesús garantiza la firmeza de la fe en medio de cualquier circunstancia adversa. Recordamos la historia de Job. Lo que más quería, su familia, en primer lugar, luego sus riquezas y su salud. Cuando los perdió, Job no se desanimó ni perdió su fe en Dios. Al contrario, se afirmó más en Él. Así como lo dice el capítulo 1, versículos 21 y 22 del libro de Job. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. Estar con Jesús hace que las personas puedan permanecer firmes aún en medio de la tristeza y el dolor. Quizá no comprendamos acerca del porqué de las cosas, sin embargo, comprendemos el cuidado, la fortaleza, la ayuda de Dios en medio de estas circunstancias, en medio de estas situaciones. Aquí no encontramos intereses personalistas de Pablo. Todo interés absolutamente personal es limitado. Es poco duradero cuando nos centramos en nosotros mismos. Cuando se piensa únicamente en uno mismo, se aleja de la familia, se aleja de la sociedad, se aleja del mundo donde somos enviados para bendecir. Así como lo dice Mateo 5, 13 a 15. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo cobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. En este mundo lleno de oscuridad, lleno de dolor y de maldad, debemos ser valientes, debemos reflejar la luz de Cristo. Solo vemos dolor y maldad. Ya estaba dicho, el amor se enfriará. Todo indica que el fin cerca está. Hay que levantarnos sin avergonzarnos y reflejar a Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes en la oscuridad.
muchos respiran temor. La gente clama por un mundo mejor y en Jesús está la solución. Hay que levantarnos, hay que esforzarnos y predicar de Jesús. Hay que ser valientes, fieles, diferentes, en la oscuridad ser la luz. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Queremos hoy vivir como Jesús vivió, darle todo nuestro corazón, seguir la gran misión que nos dejó, responder su llamado de amor. Somos sacerdotes, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos con la luz del cielo que en Jesús hay salvación. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Es momento que todos vean a Jesús en mi ciudad, que conozcan hoy su bandera, que conozcan la verdad. Tenemos el gran privilegio de anunciar que viene ya. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Hoy el mundo verá a Jesús en mi ciudad. Vivir de acuerdo al propósito de Dios. Primera enseñanza, vivir de acuerdo al propósito de Dios según Cristo. Segunda enseñanza, vivir de acuerdo al propósito de Dios de manera digna. El versículo 1, que es nuestro texto base en nuestra predicación de hoy, dice: les ruego que vivan de una manera digna. Vivir de una manera digna en el propósito de Dios debe hacerse en todas las facetas de la vida. La vida espiritual se evidencia en todo lo que hacemos, en todo lugar. Las actitudes que se demuestran en la iglesia deben también demostrarse, evidenciarse exactamente de la misma manera en la casa, en el trabajo, en todo lugar donde nos desenvolvemos como personas. El gran problema en que existe muchas veces es que hay personalidades bipolares, tripolares, multipolares o como queramos llamarle, porque esa es una cosa en la iglesia, otra en el trabajo y otra en la casa. El cristiano tiene una sola conducta en todo lugar. El cristiano tiene una sola manera de vivir en todos los lugares y vivir de acuerdo al propósito de Dios de una manera digna. La conducta es fundamental en el caminar cristiano.
El famoso y conocido Mahatma Gandhi hizo el siguiente comentario que nos lleva a la reflexión. Dijo él, tengo gran respeto por el cristianismo. A menudo he leído el Sermón de la Montaña y he aprendido mucho de él. No sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. De hecho, no hay nada malo en el cristianismo. Pero el problema es con ustedes cristianos que no viven lo que ustedes mismos enseñan. Qué triste que alguien pueda opinar así de aquellos que se dicen llamar cristianos. O como alguien muy querido mío decía, predican y no se convierten. Esto es lamentable porque lo que decimos debe estar acompañado por nuestras palabras, por nuestras acciones en todos los ámbitos donde nos desarrollamos. En relación a lo que dijo Gandhi, en relación a esto, Hechos 11, 25 y 26 nos dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Probablemente por dos razones. Porque hablaban mucho de Cristo, porque en su conversación estaba siempre Cristo, o porque vivían de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y es interesante notar que Flavio Josefo, el historiador judío, dice que a los cristianos no les gustaba que se les llamaban cristianos porque era como una burla. Ellos preferían ser llamados galileos, pero con el tiempo esta palabra cristianos llegó a ser un privilegio que alguien le dijera usted es un cristiano, porque se nota de lo que dice, de lo que habla y en su manera de ser. En Antioquía fueron llamados por primera vez cristianos. El gran problema es que muchos cristianos practican el divorcio entre la excelente teoría que encontramos en la palabra de Dios frente a la práctica, frente a lo que se hace, frente a su manera de vivir. Es fundamental vivir de una manera digna con los propósitos de Dios para cada cristiano y para la iglesia en general. El vivir puede ser bueno o malo, depende de cada uno de nosotros. La palabra de Dios es clara y sencilla en cuanto a sus requerimientos de la vida cristiana, en cuanto a lo que pide de cada uno de nosotros. No es nada complicado. No metamos a Dios en nuestros fracasos ni en nuestras desobediencias, porque lo que Dios quiere está en la palabra. Lo demás lo elegimos nosotros. Se cuenta la historia de un joven que siempre llegaba tarde a la escuela dominical y siempre se olvidaba de llevar su Biblia. El maestro, cuando pedía que cada uno leyera, él siempre decía, perdón, hermano, no tengo mi Biblia, es que el diablo se metió y me olvidé. Y siempre sacaba al diablo de por medio y siempre decía que él no tenía la culpa, hasta que un domingo, temprano como todos los domingos, arreglándose a última hora, él cierra todo, medio tomó un café y sale corriendo y le tocan el hombro. Y era el diablo y le dice, mira, lleva tu Biblia, que yo no tengo nada que ver con las cosas que te olvidas. O como aquel otro que encontraron al diablo llorando en la esquina, ahí donde estaba el templo, y le preguntaron, ¿por qué está llorando? Es que todos los cristianos me echan la culpa de las cosas que hacen. La palabra nos enseña y nos dice que no le demos lugar al diablo, depende de cada uno de nosotros. En nuestras vidas hay una puerta con una sola manija, con un solo picaporte, pero que se abre únicamente por adentro, que no se puede abrir por afuera. Por eso Pablo nos dice, no le den lugar al diablo. Nosotros
somos que le damos lugar. Las expresiones es que el diablo metió la pata, metió la cola. No, nosotros le abrimos la puerta para que entrara. No hay que descifrar grandes misterios para practicar lo que la Biblia enseña. Y Jesús resumió lo que tenemos que hacer. Mateo 22, 34 al 40 dice: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo lo que encontramos en la palabra se resumen en estos dos mandamientos que dijo Jesús: amar a Dios y amar al prójimo. Podemos tener grandes estructuras, grandes cosas que hacemos, pero si no amamos de verdad al Señor con la mente, con el corazón, con nuestras manos, con nuestra vida, y no amamos del mismo modo al prójimo, estaremos haciendo cualquier otra cosa menos lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Este vivir debe ser digno. Les ruego que vivan de una manera digna, dice el apóstol Pablo. Ser digno en cuanto a la profesión de fe que se dice tener. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, vivamos dignamente con esta profesión. Vivir dignamente en cuanto al sacrificio que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Si vivimos dignamente, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra, marcaremos la diferencia. Vivir de manera digna en el propósito de Dios, así como lo demanda la palabra de Dios, como nos muestran las Escrituras. La expresión griega axios, que significa o que se traduce digno, también se puede traducir como meritorio, congruente con. Es decir, el apóstol Pablo, además de decirles, les ruego que vivan de una manera digna, también se puede traducir, les ruego que vivan de una manera meritoria. Les ruego que vivan de una manera congruente con. Es decir, que seamos coherentes con lo que decimos, coherentes con lo que predicamos, coherentes con lo que cantamos. Decimos: anhelo trabajar por el Señor, pero a la hora de trabajar no hay nadie. Hace algunos años cantábamos en una iglesia grande donde era uno de los 5 pastores. Hablábamos y los hermanos cantaban varias veces una canción cristiana muy bonita que decía: yo iré a predicar hasta el fin del mundo, heme aquí, Señor, yo voy a ir. Y estábamos iniciando una campaña evangelística, estábamos a 2 cuadras de la plaza. Citamos a los hermanos a las 5 de la tarde porque a las 7 comenzábamos. Como 800 personas. ¿Saben cuántos llegaron? 2 adolescentes. Solo se cantó, solo se dijo de labios. Por eso lo que cantamos, lo que leemos y lo que memorizamos debe ser llevado a la práctica. Vivir de acuerdo con el propósito de Dios es reiterado por el mismo apóstol Pablo en otras epístolas que él escribió. Filipenses 1:27. Compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. Primera Tesalonicenses 2:12. Les hemos animado, consolado y exhortado a llevar una vida digna de Dios. Y Colosenses 1:10 dice: para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Los 3 versículos dijeron: digna del evangelio de Cristo, digno de Dios, digno del Señor, agradándole en todo.
Y como finaliza Colosenses 1:10, dice, esto implica dar fruto en toda buena obra. Para vivir de manera digna en el propósito de Dios, como lo demandan las Escrituras, nuestra actitud debe ser la de caminar lado a lado con nuestro Salvador. Vivir de acuerdo al propósito de Dios. Primera enseñanza, vivir de acuerdo al propósito de Dios según Cristo. Segunda enseñanza, vivir de acuerdo al propósito de Dios de manera digna. Y tercera enseñanza, vivir de acuerdo al propósito de Dios según la vocación. El versículo 1 del libro de Efesios, capítulo 4, que estamos leyendo, dice: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido.
La palabra llamamiento, la Reina Valera 60 la traduce como vocación. Vivir el llamamiento de acuerdo con el propósito de Dios, esto significa el privilegio y el destino del cristiano es vivir para Dios, es honrar a Dios en todo, absolutamente en todo. Tanto el término vivir como honrar a Dios no se reducen a practicar cuestiones religiosas como orar, leer la Biblia, cantar, congregarse. Esto es solo apenas el principio, es apenas uno de los primeros peldaños que damos como cristianos, pero no es el todo de la vida cristiana. Escuche lo que dice el autor a los Hebreos, capítulo 6, versículos 1 y 2. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Parecería ser que volver a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo es como el ABC. Tenemos que seguir avanzando en la lectura y en el conocimiento y nosotros seguimos en el ABC. Por eso el autor dice, dejen de lado las enseñanzas elementales. Recibir a Cristo se hace una sola vez. Hay gente que pasa al frente 50,000 veces y no cambia nunca. Está bien pasar al frente, que alguien ore por uno, pero ese es 1 o 2 veces y se terminó. Tenemos que avanzar hacia la madurez, como dice el escritor sagrado, avancemos hacia la madurez. Basta de seguir haciendo lo mismo. Miren lo que hacían ellos, tales como el arrepentimiento, y arrepentirse y arrepentirse, y 1 y 50,000 veces. Dice también practicar sobre los bautismos. Acá la palabra no es el bautismo cristiano, la palabra griega es el lavamiento de manos, 1 y otra vez, imposición de las manos, resurrección de los muertos, etcétera, 1 y otra vez y nunca se cambia. Vivir y honrar a Dios es mucho más que determinadas formas religiosas. La lectura de Isaías capítulo 1 versículos 8 en adelante dice así. Isaías capítulo 1 versículos 10 al 18 dice así. Oigan la palabra del Señor, gobernantes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios?, dice el Señor. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó a traer animales para que pisotearan mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Lávense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor. Aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra.
se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha dicho. Miren la comparación que hace el profeta con el pueblo de Dios. Dice, gobernantes de Sodoma, pueblos de Gomorra. Si recordamos quiénes vivían en estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, nos da un panorama de cómo vivían los reyes y el pueblo en aquel momento de su historia. Y el Señor le dice, no me complace, todo lo que me traen yo ya no quiero. Dice también, estoy harto de todo esto. ¿Por qué? Porque solo era religión. Faltaba el contenido, donde nuestro contenido de la adoración a Dios no solo es cantar, leer, asistir, es nuestra relación en todos lados, familia, trabajo, escuela, barrio, en todos lados es ahí donde se ve qué tipo de cristianos somos. Y el Señor le dice, lávense, límpiense, aparten de mí, de mi vista, sus obras malvadas, dejen de hacer el mal. Y miren lo que dice, por eso la vida tiene que ver con personas. Dice, apártense de hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Y luego aparece el famoso versículo 18, que tal vez por la traducción que le da la Nueva Versión Internacional no la hemos identificado, pero la Reina Valera 60 lo traduce así y lo conocemos más de la traducción de la Reina Valera 60, que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este texto generalmente es utilizado para evangelizar, pero este texto no fue originalmente para los inconversos, fue para el pueblo de Dios, fue para el pueblo que era un pueblo rebelde, un pueblo que le daba las espaldas a Dios y cumplía con todos los ritos, pero su corazón estaba lejos del Señor. Por eso el Señor les dice, basta, no más. Yo quiero que cambien, arrepiéntense. Y aparece entonces en ese contexto el versículo 18. Vivir manifestando las implicaciones de ser redimido por la sangre de Cristo. Hay un propósito de Dios para cada cristiano que debe ser cumplido en el mundo. Ser luz del mundo y sal de la tierra no es una opción, es parte del ser, de pertenecer a la iglesia de Jesús. Mateo 5:16 dice, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Para que los demás glorifiquen a Dios, para los que no conocen al Señor puedan tener esa conciencia que hay algo diferente, que hay otra cosa extraordinaria que ocurre en la vida de las personas cuando le reciben a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Quien recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal pasa a ser parte de la iglesia, pasa a compartir el llamamiento, pasa a compartir la vocación de la iglesia. El llamamiento y la vocación de la iglesia tiene como modelo el ejemplo de Jesús, el ejemplo de Cristo. Jesús enseñó y vivió los principios del reino. Del mismo modo, la iglesia, nosotros también debemos hacer lo mismo. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Observen estos dos lugares donde se debe predicar. Jesús vino al mundo y la iglesia es enviada al mundo. No es alejarnos de este mundo, no es únicamente tener un círculo de cristianos redimidos y transformados. La iglesia tiene que brillar en el mundo.
Vivir la vocación de acuerdo con el propósito de Dios. Esto implica recibir y vivir nuestra vocación, que no solo es una vocación eclesiocéntrica. Nuestra vocación es practicar el Evangelio a la luz de la enseñanza y del ejemplo de Jesús. El propósito de Dios no se opone a lo que uno quiere, a lo que uno desea, siempre y cuando, por supuesto, esté basado en el hacer el bien en todas las direcciones de nuestras relaciones. Cuando nos ajustamos a los propósitos de Dios, todo resulta para nuestro propio bien. Así como lo dijo el mismo Jesús, Mateo 6:33, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este buscar el reino de Dios, lo volvemos a reiterar, no se limita a la iglesia, no se limita a lo que pasa adentro, no se limita solo a cantar y a orar y a leer, se limita mucho más que eso, a practicar ese testimonio afuera. Esto no significa pasar la vida dentro de las cuatro paredes del templo, tampoco significa relacionarnos únicamente con los cristianos que comparten o con personas que comparten nuestra misma fe. Existen propósitos santos y elevados para alcanzar fuera de la comunidad llamada iglesia. Todo, absolutamente todo lo que hace el cristiano se constituye en santo y espiritual. El gran problema es separar la vida dentro de la iglesia con lo que se hace fuera de ella. Los propósitos santos y elevados de Dios para cada cristiano se practican las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, los 365 días que integran un año, es decir, todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Hay un dicho popular que dice, el perico donde quiera es verde. Nosotros podemos decir, aplicándolo a la vida del cristiano, decir, el cristiano donde quiera es cristiano. No solo es los domingos, no solo es en determinados ambientes, en determinadas reuniones, en todo lugar se es cristiano. La vocación, entonces, es la ocupación en aquello en donde nosotros trabajamos, en la oficina, en la universidad, en el campo, en los negocios, en cualquier lugar, en cualquier ámbito. Es aquí, en estos lugares, campo, oficina, ciudad, donde quiera, es aquí donde el Señor nos quiere para ser siervos, para ser misioneros en estos lugares. Es aquí donde tenemos que hacer brillar la luz de Cristo. Dios no llama solo a pastores, a misioneros para que le sirvan. El llamado para servir es para todo cristiano. El profesor en la enseñanza, el albañil en la construcción, el carpintero en la carpintería, el deportista en el deporte. Cada uno vive para su profesión en relación con Cristo, razón por la cual el cristiano es cristiano en todo tiempo y en todo lugar. Cada cristiano por ADN es misionero, por principio es evangelista y por naturaleza es un servidor. Una vocación profesional deficiente no llega a proveer el pan diario para la familia ni para uno mismo. Así sucede con aquel que tiene una vida cristiana deficiente. Muchos suponen que es suficiente tener una fe sana, una doctrina sana, ya que de este modo todo estará bien y todo estará seguro. Un buen mecánico puede conocer muy bien los principios de la mecánica, pero solo con saber, con conocer, no le podrá mantener si no lo pone en práctica. La sana doctrina nos proporciona una excelente teoría para una excelente práctica.
Sin embargo, solo la sana doctrina no es suficiente para vivir en el propósito de Dios. Hay que practicarla, hay que vivirla. Las doctrinas nos proporcionan principios para vivir, no solo para conocerlas y memorizarlas. Definitivamente, practicar y vivir es mejor que cualquier teoría. Santiago 1, 22 al 27 nos dicen: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Los grupos vulnerables, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, siempre fueron viudas, huérfanos y extranjeros. Hemos dicho en otras ocasiones, hoy por hoy, estos grupos han crecido, hay muchos grupos vulnerables y la iglesia tiene el privilegio y la bendición de bendecir a estos grupos. Ser cristianos, por supuesto, leer, orar y congregarnos es importante, pero es el punto de partida para hacer brillar la luz de Cristo en el mundo. Como cristianos, jamás debemos excluir a Dios en ningún aspecto de nuestras vidas. Por eso, debemos cumplir con los horarios de trabajo. Debemos decir siempre la verdad. Debemos respetar y ayudar a nuestro prójimo sin discriminación. Porque para vivir de acuerdo con el propósito de Dios significa vivir como Cristo vivió, porque Él es nuestro modelo. Vivir de acuerdo al propósito de Dios significa vivir de una manera digna, de acuerdo con lo que Cristo ha hecho por y para cada uno de nosotros. Vivir con el propósito de Dios significa vivir según nuestras vocaciones que Dios nos ha dado, tanto en la iglesia como fuera de ella. No importa cuál sea nuestro don, ministerio, profesión u oficio, debemos honrar a Dios en todo lo que hacemos y en todas partes. Recuerde, no nacimos para ocupar simplemente un lugar en la tierra. Nacimos para ser instrumentos de servicio al Señor y para el prójimo. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré. Y a mis hermanos en el reino ayudaré. Servir a Cristo, servir a Cristo, el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo. Por Jesucristo,
vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. No nací para ocupar un lugar ni un espacio en la esfera terrenal. Fui creado para ser un servidor, un instrumento de servicio al Señor. No nací para obtener ni adquirir. Fui creado para dar y servir. El propósito en mi vida cumpliré, y a mis hermanos en el reino ayudaré a servir a Cristo. Servir a Cristo, el modelo a seguir, de servicio, entrega, amor y santidad. Grande es su bondad por Jesucristo. Vivir sirviendo a los demás, contribuyendo con los dones que Él me da. Oh, no, no. Yeah. Yo serviré. Sí, Señor. Vivir de acuerdo al propósito de Dios. Esta es nuestra consigna. Esto es lo que nos demanda la palabra del Señor. Vamos a orar pidiéndole al Señor fortaleza, claridad, convicción y firmeza para seguir adelante y cumplir con ese propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das al meditar en tu palabra. Te pedimos, Padre, que el propósito tuyo para cada uno de nosotros no sea distraído por ninguna de las cosas que están a nuestro alrededor. Que podamos seguir adelante, que podamos caminar en tu palabra, que podamos permitirle a tu Espíritu Santo que obre y trabaje en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para ser cristianos que vivan de acuerdo a tu propósito, en santidad, en convicción, en certeza, fundamentándonos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, y gracias porque nos inspiras, porque nos alientas a seguir caminando en tu propósito para cada uno de nosotros. Este fue un espacio de enseñanza bíblica junto a Iglesias Bautistas de Guatemala. Damos gloria a Dios por su palabra.